Bienvenidos a su canal Planeta Misterio. En este episodio les hablaré acerca del superinformante de tecnología extraterrestre Bob Lazar. Robert Scott Lazar, también conocido como Bob Lazar, nació en Florida en enero de 1959. Él asegura haber trabajado de 1988 a 1989 como un físico en una zona militar de nombre S4, o también conocido como Sector 4, situada cerca de Groom Lake en Nevada. Según Lazar, las instalaciones del S4 se utilizaban como una locación militar remota y oculta para el estudio de ingeniería inversa de naves extraterrestres recuperadas. Lazar asegura que vio 9 platillos voladores diferentes durante su estancia ahí. En noviembre de 1989, Lazar apareció en una entrevista especial con el periodista e investigador George Knapp en la cadena de televisión de Las Vegas KLAS-TV para hablar de diversos aspectos de las implicaciones de su trabajo en el Sector 4. Bob Lazar afirma que fue introducido inicialmente para trabajar en S4 por Edward Teller, también conocido por ser el padre de la bomba de hidrógeno. Sus tareas habrían consistido en investigaciones científicas del sistema de propulsión de uno de los 9 platillos voladores, como una parte general del proyecto de ingeniería inversa que se llevaba a cabo en estos hangares del Área 51. A continuación mencionaré lo que Bob Lazar dijo durante la entrevista en el año de 1989. Cito: había muchos controles de seguridad para entrar al sector 4. Siempre debía de ir acompañado, incluso para poder ir al baño. Bob mencionó que la primera vez que vio a un objeto de estos, pensó que era americano, y que debido a ese objeto que acababa de ver, ahora todo tenía sentido respecto a los avistamientos que habían sido reportados en los últimos años. Él comenta que hasta que entró al vehículo se dio cuenta de lo que pasaba. Fue una experiencia inquietante para él. El objeto que él vio, comenta, era como el descrito en el caso de Billy Meyer. En ese hangar había 9 platillos. El trabajo en ingeniería inversa en el que Bob trabajó había sido solo con un objeto de esos 9. Sin embargo, él pudo ver los otros 8 de lejos y todos eran distintos. Él recuerda que el interior era de un solo color gris monótono. Por fuera, también era del mismo tono. El objeto no tenía aristas, todo era redondeado por dentro. Las uniones de las paredes, columnas, como fundidos y moldeados. No había uniones en realidad. Dentro de la nave había 3 áreas. El área de más abajo era donde estaban los amplificadores. Estos estaban sobre bases móviles. En el área central estaban los asientos y otra sección de los mismos amplificadores que estaban en la parte de abajo. Bob no pudo ingresar al área superior de dicho platillo. Bob menciona que este objeto era definitivamente extraterrestre, ya que, si era terrestre, entonces ¿para qué le pedían analizarlo? Las dimensiones del equipamiento y los asientos eran demasiado pequeños para el tamaño de un humano promedio, y por el combustible, el famoso elemento 115, o también conocido como un umpentio. La tarea de Bob
era averiguar cómo funcionaba el sistema de propulsión del platillo. Bob no tenía idea de cuántos años llevaban estos objetos siendo analizados en el sector 4. El platillo funcionaba gracias a los amplificadores de gravedad y al reactor de energía que funcionaba por aniquilación, que es alimentado a su vez por antimateria. La aniquilación es la reacción nuclear más eficaz de las 3 reacciones nucleares posibles. Estas 3 reacciones son la fusión, la fisión y la aniquilación. El elemento 115 en la tabla periódica es muy pesado. En la Tierra aún no ha sido sintetizado para guardarlo en grandes cantidades. El elemento 115 es bombardeado para generar fisión espontánea que produce a su vez partes de antimateria. Estas, gracias a un dispositivo termoeléctrico con eficacia del 100%, interactúan con la materia gaseosa, haciendo que se transformen en electricidad. A su vez, esta reacción genera una onda de gravitación A, que viaja similar a las microondas. Esta señal se introduce en los amplificadores. Gracias a la energía eléctrica, se amplifica y es enfocada a un punto específico. Entonces, la señal se torna afásica o sin fase, y gracias a esto se puede atraer o rechazar cualquier objeto por gravedad. Inclusive con un solo amplificador activado, se puede mover la nave. Para viajar, dirige los amplificadores a donde se quiere ir, y lo que hace es que modifica el espacio-tiempo para atraerse hacia dicho destino. Es el tejido espacio-tiempo el que se modifica para trasladarse. Durante su estadía en el sector 4, él recuerda que se realizaron varios ensayos con la nave a baja altura, con el objetivo de no dañar dichas naves. Recuerda que una vez pudo ver el platillo flotando a unos 30 metros del suelo. Era muy silencioso. Se elevaba haciendo un pequeño silbido. Generaba una luz azul púrpura debajo y probablemente por la energía eléctrica que se generaba en el reactor. Él recuerda que en el sector 4 se le proporcionaron alrededor de unos 120 informes. Afirma que también había documentos en los que se confirmaba que la nave era efectivamente extraterrestre. También había archivos de autopsias. Recuerda haber visto fotos de un cuerpo diseccionado por la mitad y se veía un solo órgano dentro del cuerpo. Había también estudios metalúrgicos proporcionados por otros grupos trabajando en el sector 4. En los mismos informes se mencionaba el presunto origen de esa nave, que supuestamente era del sistema estelar binario Zeta Reticuli. En ese archivo también se habla de que ocurrió una intervención extraterrestre en el pasado, hace alrededor de 100.000 años, por modificación de un ser simiesco, pero no pudo ver más detalle. Él afirma que solo vio aliens en fotos, nunca uno en vivo. Solo en una ocasión vio algo pequeño en un cuarto, pero pudo ser un maniquí. Nunca supo si en realidad había sido un ser vivo. Él menciona que no está seguro por qué lo eligieron a él para este trabajo. Tal vez por estancamiento de los científicos que trabajaban ahí, o por su manera de ver las cosas, o simplemente por contratar a alguien nuevo. Bob cuenta que decidió divulgar esto por las presiones que sufrió, también por la seguridad nacional, además de lo injusto que es el ocultamiento. Lo han tratado de callar o amedrentar en diferentes ocasiones. En alguna ocasión le dispararon en la carretera a Las Vegas. Borraron sus registros de las universidades en las que estuvo, también de los otros trabajos en los que estuvo, o del Laboratorio Nacional del Álamo. Se supo que el Laboratorio Nacional del Álamo nunca aceptó que Bob trabajó para ellos. De parte de un periodista de la KLAS-TV, se recolectaron pruebas de que, en efecto,
Bob sí trabajó en el Álamo. Una de estas pruebas fue por el directorio telefónico, por ejemplo, o por compañeros que había tenido Bob y que aún seguían trabajando para el laboratorio. En otra entrevista, años más tarde, Bob afirmó lo siguiente, que durante su estancia en el sector 4, uno de los experimentos que le mostraron con un emisor de gravedad fue prender una vela cerca del emisor. Después, una persona que estuvo con Bob encendió el emisor de gravedad y en ese mismo instante Bob pudo observar que la llama de la vela dejó de moverse, como si fuera una imagen. Esto lo dejó atónito y con demasiadas preguntas en su mente. También recuerda que en el reactor había un pequeño triángulo que hacía que el reactor se encendiera. Así, de esta manera él supo que este triángulo era en efecto el combustible. El cuarto reactor que estaba en la nave, que muy probablemente procedía de otro vehículo, estaba fabricado igual que los de la nave que analizaba Bob, lo cual le hizo pensar que el fabricante probablemente era el mismo. Referente al combustible, Bob comenta que después del elemento uranio con posición 92 en la tabla de los elementos, todos los otros elementos que están después son muy difíciles de mantenerse estables y mucho más difícil producir estos elementos en cantidades significativas. Bob supo que en el sector 4 había alrededor de 226 kilogramos de molibdenio, también conocido como moscovenio en la actualidad. Bob comenta que la nave, al estar en funcionamiento y elevada varios metros sobre el suelo, pudo percatarse que poniéndose debajo de ella, la nave no podía verse, que debías de caminar algunos pasos hacia un lado para poderle ver. Al parecer esto por la gravedad que generaba el mismo vehículo. Los reactores y generadores de gravedad doblan la luz alrededor, haciendo que la nave sea invisible, muy parecido al efecto que se puede observar en las carreteras con altas temperaturas. Bob cuenta que la nave tenía dos modos de viaje. El primero era el modo delta, donde se usan los 3 amplificadores de gravedad al mismo tiempo. Estos son dirigidos usualmente hacia el suelo. El segundo modo es el modo Omicron, donde solo se usa un amplificador, o los 3 pero en posiciones diferentes. En este tipo de modo, Bob explica cómo avanza la nave en el modo Omicron. Un solo amplificador genera distorsión, entonces, con una analogía de cómo funciona, es tomar una bola de boliche y colocarla en un colchón. Después, se ejerce presión sobre un punto cercano donde se encuentra la bola con algo más pesado. Lo que va a ocurrir es que la bola de boliche va a avanzar hacia el otro objeto que ha creado una depresión más fuerte en la superficie debido a su mayor peso. Y es así como la nave avanza en el espacio-tiempo. El modo Omicron es muy inestable y hace ver a la nave tambalearse. Todos estos detalles fueron proporcionados por Bob en diferentes entrevistas, haciéndonos pensar que en realidad él pudo ver todas esas cosas en el sector 4 y que tantos detalles hacen difícil pensar que todo lo haya podido inventar para tener algo de fama. A la fecha, Bob sigue contando la misma versión cada vez que se le interroga. Nunca cambia los detalles que proporciona. Bob es uno de los más grandes informantes que ha trabajado para el gobierno de los Estados Unidos, haciendo más grande el misterio que encierran las paredes de los hangares del Área 51. Esto ha sido todo por ahora. Esperen el siguiente episodio del especial de los informantes de tecnología extraterrestre y ovnis. Hasta pronto.